dentro de la voluntad de Dios. ¿Cómo? Leyendo la Escritura y a través de la oración. ¿Sabe por qué? Porque el Señor dice: buscadme y me haréis. Llamadle, llámalo. Dios no tiene problemas auditivos. No importa si somos bajitos, gorditos y feitos. Hermano, esta carne se va a quedar aquí. Pero la esencia de esta carne, el espíritu que mueve esta carne, es el que Dios ama. Es la pasión que Él tiene por nosotros. Él no se fija si tiene los ojos negros o azules. Él se fija en quién eres tú y qué tanto significas tú para Él. Hermano, no importa nuestra apariencia. Si fuese por apariencia, nosotros estuviésemos ya descalificados, hermano. Pero Dios es espíritu. Y eso es lo que a mí me alienta, hermano. Eso es lo que me alienta. ¿Sabe por qué? Porque Él conoce lo que hay en mi corazón. Aunque yo le pueda decir mentiras a usted, el Señor conoce lo que hay en mi corazón. Honestamente, sí. El creyente tiene que actuar en la esfera de la voluntad de Dios, de la misma manera en que el tren anda sobre los rieles y se supone que su conducta en este mundo demuestra que pertenece a Cristo. Permítame. ¿Qué tal si yo le digo a usted que es cristiano y lo trato a las patadas? Cuando tengo la oportunidad lo ignoro, lo humillo, lo miro mal. Si usted va por aquí, yo me voy por otro lado, porque me cae gordo. ¿Cómo es posible que yo le pueda caer gordo a usted, hermano? Sí, estoy gordo, pero no tan gordo como para caerle así, hermano. Por favor, hermano. ¿Usted también va para el cielo así como yo? ¿Sí? Hermano. Y todos vamos para el cielo. Los gorditos, los bajitos, los flaquitos. Todos vamos para el cielo. Amémonos. Mientras haya ánimo de vida, amemos a nuestro hermano, al cual podemos tocar y ver. Sí. Cuando uno entra en un comercio, encontrará a un vendedor que inmediatamente estará pendiente de usted, dinámico y dispuesto a ayudarle. Si una persona es un hijo de Dios, ¿cómo se comporta en otras oportunidades? Cuando no está en su trabajo tratando de ganar un sueldo, adopta la misma actitud, revela que está tratando de agradar a Dios. El creyente debe de vivir en esta tierra demostrando que pertenece a Cristo, sin que haya ninguna necesidad. Un momento. Quiero que vayamos, por favor, a Colosenses capítulo 3, versículo 1. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está. Si hemos resucitado. ¿Qué es resucitar? Porque creo que esta parte no está muy clara. Pero ¿cómo voy a resucitar si todavía estoy vivo? Sí, tu carne está viva, pero tu espíritu está muerto. Estamos muertos espiritualmente, porque Cristo, que es la vida, el Señor dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. No tenemos, el que no tiene a Cristo está muerto espiritualmente. No quería llegar, porque esta es la esencia de nuestra vida, la vida de Cristo en nosotros, la unción de Cristo en nosotros. Léame, por favor, otra vez Colosenses 3:1. Sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Si habéis resucitado con Cristo, para resucitar con Cristo tenemos que morir primero al mundo. Muertos para el mundo, pero vivos para Cristo. Aleluya. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Primeramente el reino de los cielos y su justicia, y las demás cosas naturalmente van a ser añadidas. Pero hay que andar de acuerdo a la ley del Espíritu. Estamos muertos para el mundo. Tú y yo estamos muertos, sepultados para el mundo. Ya no vivo yo. Es Cristo el que vive, el que milita, el que toma control de mis emociones, debilidades y reacciones. Ya no vivo yo. Es Cristo el que vive en mí. Amén. Hermanos, ¿tiene mucho misterio eso? Sigamos. Después de haber hablado sobre el compromiso matrimonial de la iglesia en los versículos 1 al 17, pasemos ahora a hablar sobre la experiencia de la iglesia. Efesios 5, 18 al 24. Leámoslo, por favor.
No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Hermanos, quiero decirle algo. Nosotros no es que seamos como la gente tiene este concepto tan distorsionado. Algunos dicen que nosotros somos ratones de iglesia, que nos lo pasamos metidos en la iglesia. Sí vamos a la iglesia, claro que sí. Cuando hay que ir, hay que ir. Y no nos queremos perder un día. ¿Sabe por qué? Porque ese es el adiestramiento que Dios tiene para nosotros. Esa es la preparación. Ese es el curso que tú y yo tenemos que estudiar. Cómo llegar al reino de los cielos. El Señor es el camino. Él dice que yo soy el camino. Yo soy el camino. Tú no puedes tener otro camino. Solamente Cristo. Es a la manera de Cristo. Es como Cristo dejó escrito. Es de acuerdo a sus preceptos, a su palabra, a ese testamento tan poderoso que Él dejó para nosotros. Porque Él vive. Tú y yo vivimos. Vivimos para Cristo. Yo no sé si alguna vez en tu vida hayas tenido un encuentro verdadero con Jesucristo. Pero yo te invito a que tú le creas lo que Él dejó escrito en su bendita palabra. Y conoceréis la verdad. Y conoceréis la verdad. Conocer es caminar, es vivir, es servir, es dejarse guiar por los preceptos benditos del Espíritu Santo de Dios. Y conocer, tener experiencias poderosas, sobrenaturales con Dios. Es algo hermoso. Sí, hermano. Cada creyente auténtico debe tener una experiencia. Creemos en la experiencia cristiana y su valor. Leamos Efesios 5, 18, 19. ¿Qué dice? Efesios 18, 19. 5, 18 y 5, 19. 18, 19. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. No os embriaguéis con vino, que lleva al desenfreno, a la disolución, a la tristeza. Hay gente que se emborracha. Oiga, hermano, se emborracha para ahogar las penas. Sí las ahoga por un ratito, pero cuando las penas se despiertan, su vida está vuelta una piltrafa. Dolor de cabeza. Se gastó el dinero de su mujer y de sus hijos. Se quedó sin transporte, se quedó sin comida, sin dinero y con enormes problemas. Nunca el trago y los problemas han sido la mejor solución para el hombre. Quiero decir una cosa. El trago y el cigarrillo mata más gente que la marihuana, que el opio, que el hachís y que todos aquellos barbitúricos y estupefacientes. Un cigarrillito. ¿Qué hay? Un cigarrillito, una cervecita. Solo una. Una horita, otra más tardecito y otra más tardecito. Y otro cigarrillito. Y se va consumiendo. Se va consumiendo. Llega el momento en que ni su esposa ni su esposo lo toleran porque huele a cigarrillo y a trago. ¿Qué pasará con la familia, mi hermano? Sigamos. Aquí no tenemos un discurso árido contra los males del alcoholismo, aun cuando sus excesos constituían un pecado dominante en la sociedad del mundo antiguo. Le repitamos esto, hermano, por favor. Aquí no tenemos un discurso árido contra... Árido, o sea, infértil. Tiene poder, tiene sustancia para poder hablar de esto. Es algo sustancial, es algo que no podemos pasar desapercibido. No es árido, no es estéril. Sígueme. Tal como continúan siendo en la sociedad actual. En realidad, el apóstol Pablo estaba haciendo una comparación. Él estaba diciendo, no os embriaguéis con vino. ¿Por qué? Porque ese estado estimula temporalmente, solo por un momento. Activa la energía de la parte física, conduciendo a las personas en un descontrol en todos los órdenes que luego desaparece, dejando una sensación de abatimiento. Y eso no es precisamente lo que las personas necesitan. Ahora, es cierto que las personas sienten una necesidad por algo y como resultado recurren al alcohol. Permítame. Cuando usted está pasando por un momento depresivo, un momento donde usted no sabe qué hacer, donde usted no sabe si subirse a su carro y perderse, llama a alguien y le dice, encontrémonos en tal parte y nos vamos a tomar un trago. Se toma su trago. Viene otro trago y otro trago. Y empieza usted a entrar en un estado de inconsciencia, donde usted ya no es dueño de su propio proceder, de sus propias palabras, de sus propias ideas, porque está influenciado por algo más fuerte que su propia voluntad
que es el alcohol o cualquier otro vicio. Después que estos efectos pasan, viene una situación fármaco deprimente. Y el hombre no haya que hacer. ¿Por qué lo hice? Mi esposa, mis hijos, me gasté todo el dinero de mi familia. Hoy es el día. Puede que no seas tú, pero puede ser tu tío, tu abuelo, tu papá, tu mamá, tus hermanos, tus hijos, tus nietos, sobrinos, cualquier familia. Tú eres una atalaya. Nosotros somos la luz que alumbra las tinieblas, porque la luz de Cristo está en ti. Tus palabras se constituyen como vida en medio de un mundo lleno de tristeza y de desolación. Tus palabras se constituyen como un recurso. Hermanos, despertemos de este letargo. Caigamos de rodillas delante del Eterno y dile: heme aquí, Señor, perdóname a mí, ten misericordia de mí. Sí. Si no son hijos de Dios, no tienen otros recursos para hacer frente a su vacío interior. Sin embargo, el Hijo de Dios tiene que ser lleno del Espíritu Santo, es decir, controlado por el Espíritu Santo. Esa debe ser la experiencia del creyente. ¿Y qué significa estar lleno o controlado por el Espíritu Santo? Podemos encontrar una analogía en la persona que está bebiendo, y ese es el motivo por el cual Pablo usó esa ilustración. La persona que está bebiendo en exceso está poseída por la bebida. Uno puede darse cuenta cuando está ebria. En contraste, es el Espíritu Santo quien debería poseer al creyente. Es una presencia divina la que tiene que satisfacer su necesidad. No estamos hablando de un emocionalismo excesivo, sino de aquello que proporciona la dinámica, la fuerza para vivir y para lograr algo para Dios. Entonces, recalcamos que cuando estamos llenos del Espíritu Santo, quiere decir que estamos siendo controlados por el Espíritu Santo. La vida del cristiano y su experiencia debe de estar siendo controlado por el Espíritu Santo. Están estrechamente relacionadas. Pablo dijo que el creyente debería vivir cuidadosa y prudentemente, siendo lleno del Espíritu. Estos son mandamientos dados al cristiano. Esta llenura constituye una renovación constante de la vida del creyente para recibir la fortaleza y acción, lo cual está indicado aquí por el tiempo presente del verbo, que podría leerse: estar constantemente siendo llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Me gusta lo que haga enseguida. Un creyente controlado por el Espíritu no solo vive sabiamente, sino que su carácter cristiano se caracteriza por la presencia del fruto del Espíritu, como podemos ver en Gálatas 5:22-23. Permítame otra vez leer este encabezamiento. Un creyente controlado por el Espíritu, oiga, no solo vive sabiamente. Un creyente que se ha depositado en las manos del Eterno no solamente vive sabiamente, sino que su carácter, su estilo, su manera de ser ha sido totalmente diseñado a la manera de Dios. Su manera de hablar, su manera de comunicar, su manera de conducirse, su manera de caminar es totalmente diferente. No hay lascivia, no hay malos pensamientos. Sus palabras son de vida eterna. Cuando el hombre abre sus labios, de él salen palabras que irradian, que emanan vida a aquellos que las escuchan. Un creyente controlado por el Espíritu. Controlado, quizás no sea el vocablo, correcto. Un creyente bajo la unción del Espíritu Santo. De todas formas lo controla. Y si Dios tiene el control de tu vida, nadie más tiene acceso a ella. Solamente Dios. Leamos Gálatas 5. Mas el fruto del Espíritu es amor, Mas el fruto del Espíritu, oiga, los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paz, paciencia, paciencia, benignidad, benignidad, que viene de bueno, bondad, bondad, fe, fe, mansedumbre, mansedumbre. O sea, tener control para hablar, sin golpear, sin hacer daño, sino que sus palabras son sanas, son sabias y son mansas para recibir. templanza. Templanza, seguridad, al extremo. Contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. Oiga, hermano, un hombre que ha sido tomado, tocado, inspirado por el Santo Espíritu de Dios. Ay, hermano, eso no existe. ¿Cómo que no existe? ¿Cómo que no existe? Entonces, ¿quién escribió esto? ¿No fue el Señor? ¿O estamos haciendo a Dios mentiroso? No, hermanos.
Este es uno de los motivos más grandes que Dios tiene, que nos está hablando. Significa que tu vida y la mía no ha pasado desapercibido delante de su dulce presencia. Si esto se escribe, es porque Él tiene misericordia de ti y de mí y nos anhela celosamente. Amén. Hermanos, por amor de Dios, síganme. Gálatas 5, 22, 23. A un creyente nunca se le manda que se bautice con el Espíritu Santo, pero sí se le dice que todos fuimos bautizados por un solo Espíritu para constituir un solo cuerpo. Primera de Corintios 2. Permítame, digo algo muy importante. A un creyente nunca se le manda que se bautice con el Espíritu Santo. Eso no es como meterse en el agua ni que le echen agua en la cabeza, no. Esto es algo totalmente diferente. Es una unción del Espíritu. Es la presencia del Espíritu en nosotros. Es Dios tomando control de nuestras emociones, de nuestras debilidades, de nuestras reacciones, de todo nuestro espíritu, alma y cuerpo, y siendo Él quien gobierna nuestro cuerpo. Por eso, debemos ser muy cautos al hablar de estas cosas. Si el Espíritu de Dios no mora en el creyente, está perdiendo su tiempo. Está perdiendo su tiempo. Porque no hay frutos del Espíritu. Bondad, paciencia, benignidad, templanza, amor, dulzura, ternura. Contra tales cosas no hay juicio. Porque provienen del Santo Espíritu de Dios. Síganme. A un creyente nunca se le manda que se bautice con el Espíritu Santo, pero sí se le dice que todos fuimos bautizados por un solo Espíritu para constituir un solo cuerpo. Primera de Corintios 12, 13. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13. Es muy importante que pongamos en alta relevancia este versículo. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados, sea judío, sea gentil, sea libre, quien haya sido. Hemos bebido la misma bebida espiritual, que es la del Espíritu Santo de Dios, a través de la sangre bendita del Cordero inmolado. Sí. ¿Lo hicimos con un esfuerzo por parte nuestra? Fue por nuestra fe en Jesucristo. El Espíritu Santo nos regeneró y habita en nosotros. El Espíritu nos selló y el Espíritu nos bautizó, y nos bautizó colocándonos en el cuerpo de los creyentes. Leamos otra vez esta porción. El Espíritu nos selló. El Espíritu nos selló significa que somos de Él. Y el Espíritu nos bautizó, y nos bautizó colocándonos en el cuerpo de los creyentes. O sea, que nosotros somos el cuerpo de Cristo, el cuerpo místico, el cuerpo de misterio de Cristo. Somos tú y yo. No te menosprecies. No te menosprecies. Si en tu iglesia te dicen o te menosprecian, tú ve a los pies del Eterno y dile: Señor, hazme resplandecer en tu casa de oración. Yo quiero resplandecer. Quiero que testifiquen de mí. Díganle al Señor: hazme resplandecer, Señor. Quiero servirte. Quiero conocerte más y más. Quiero ser instrumento poderoso en tus manos. Tú lo vas a lograr. Sí. Sin embargo, el cristiano necesita la llenura o control del Espíritu para servir a Cristo. Permítame. Indiscutiblemente. No es una condición. Aquí no hay condiciones. Ni hay formatos que seguir. Mira lo que dice. Sin embargo, el cristiano necesita, es perentorio. Es una necesidad inminente. La llenura o control del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no va a salir lo que yo quiera o lo que yo crea al aire, sino va a salir de mí lo que el Espíritu Santo produzca a través de mí. Ese es el testimonio. Amén. No puede ser otra cosa. Si tú le quieres servir a Cristo, pídele al Señor la llenura del Espíritu Santo para que le sirvas con excelencia al Eterno. Sí. Los discípulos estaban reunidos en el día de Pentecostés. Escuche esto. Necesitaban salir al mundo para dar testimonio de Cristo y fueron llenos del Espíritu Santo. Tuvieron esa experiencia que les capacitó para testificar en aquel día. Permítame. Tuvieron esa experiencia que les capacitó ¿para qué? Para testificar en aquel día. Para testificar. Oiga, hermano, para testificar. Usted no tiene que decir, y quiero testificarles. No. Usted cuando empieza a hablar, la gente empieza a sentir el toque restaurador del Santo Espíritu de Dios. Y la gente dice: esta mujer tiene algo, este hombre tiene algo. No lo soporto, no puedo. La dulce presencia
del Eterno en tu vida. Amén. Cambia diametralmente nuestro estado y nuestra condición espiritual. La dulce presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida. Sigan. Ahora, el ser llenos del Espíritu Santo es probablemente tan sencillo, probablemente como el automovilista que en una estación de servicio pide que le llenen el tanque de combustible. Usted mismo, como creyente, al comenzar por la mañana, el día le puede decir a Dios: Señor, quiero vivir hoy controlado por el Espíritu y no puedo hacerlo por mí mismo. Necesito tu poder, necesito tu ayuda. Como creyentes necesitamos comenzar a vivir un nuevo día viviendo esas plenitud del Espíritu Santo. Es algo que todos los cristianos necesitamos desesperadamente. Veamos 2 de Corintios 10, 3, 5. Leamos, por favor. 10, 3, 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pues aunque andamos en la carne, no militamos en la carne, porque nuestra ¿qué? Nuestra milicia no son porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son espirituales, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. Aleluya. ¿Quién puede vencer a un hombre o a una mujer llena del Santo Espíritu de Dios? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. De fortalezas de los infiernos. Hermano, en tus manos y en tus labios está el poder. Habla y dile: Señor, heme aquí. Heme aquí, Señor. Sígame. Usted pudo haber sido lleno con el Espíritu ayer o la semana anterior, pero eso no será suficiente para hoy. Así como nuestro coche necesita ir una y otra vez a la estación de servicio para reponer el combustible, es que cuando usted es lleno del Espíritu, hará algo para Dios y estará viviendo controlado por el Espíritu. Permítame. Es que cuando usted es lleno del Espíritu, hará, producirá, tomará acción. ¿Por qué? Porque es el Espíritu del Eterno el que lo impulsa, el que lo llena, el que le enseña a hacer las cosas bien. Es guiado por la unción del Espíritu de Dios. A eso tenemos que obedecer. Es que cuando usted es lleno del Espíritu, hará algo para Dios. Porque si el Señor no está en nosotros, hermano, entonces ¿qué hacemos? El que no está con Cristo está en contra de Cristo. No quería llegar a este extremo, pero es ineludible. Si usted está con Cristo, gloria a Dios. Pero si usted no está con Cristo, está en contra de Él. Y si usted está en contra de Cristo, hermano, su vida va a ser un caos. Es nuestra obligación y nuestro compromiso con el Eterno llevarlo a usted, a que usted haga un estudio, un análisis de su vida. ¿Cómo está su vida espiritual? ¿Amén? Síganme. Eso no significa que usted tendrá suficiente energía para el día de mañana. Nuestra vida es como ese viejo tanque de combustible que necesita ser lleno nuevamente. Ese es el motivo por el cual algunas personas son eficazmente usadas por Dios un día y sentirse vacías al día siguiente. Yo he tenido esa sensación y posiblemente usted también. Necesitamos una nueva llenura del Espíritu Santo, lo cual nos capacitará para vivir controlados por Él. A veces podemos tropezar y caer como un niño que está comenzando a andar, pero se levanta y lo intenta otra vez, hasta que un día caminará normalmente. Permítame. Quiero que leamos, por favor, Efesios, capítulo 2, versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. con Cristo. Por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Quiero decirle algo. Este versículo, léalo otra vez, por favor. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida Cristo nos dio vida a nosotros con Cristo. juntamente con Él. Por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Aleluya. Y esto no es de ningún hombre. Esta es una dádiva perfecta del Eterno. Aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, el Señor inclinó su oído y nos miró con ojos de misericordia y nos dio oportunidad. Hermanos, aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, Él inclinó su oído y volteó sus ojos y nos miró con ojos de misericordia y nos levantó.
Sigan. Dios quiere que usted y yo aprendamos a caminar bajo la guía y el poder del Espíritu. Quiere que estemos bajo la unción de Él. Ahora, ¿cuál es una de las evidencias del estar llenos del Espíritu? Dice aquí, Efesios 5:19. Veamos Efesios. 5:19 dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor. Para la gente es un poco, perdónenme la expresión, es un poco ridículo para la gente natural, pero para las personas espirituales, esto es la gente, las personas que hemos recibido al Señor, que servimos por gratitud, no por lo que somos nosotros, sino por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario, venció la adversidad, venció la muerte con su cuerpo físico. Y nos dio un nombre que es sobre todo un nombre, ante el cual toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se doblará. Hemos sido cambiados, restaurados. Hemos pasado de muerte a vida eterna en Cristo Jesús. Sí. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Creemos que esa referencia a los salmos se refiere al libro mismo de los salmos, ya que probablemente todos ellos habían sido adaptados a la música. Los himnos fueron compuestos por personas para honrar y dar gloria a Dios en un nivel muy elevado. Las canciones espirituales eran menos formales que los salmos o himnos. Probablemente algunas de ellas eran compuestas a medida que la persona estaba cantando. Esta reacción era la manifestación de la llenura o plenitud del Espíritu, porque Él trae alegría a la vida del cristiano. El Hijo de Dios no necesita estímulos externos. Permítame. El Hijo de Dios no necesita ningún estímulo de ninguna naturaleza. Sigue, hermano. El Hijo de Dios no necesita estímulos externos como el alcohol u otros recursos para disfrutar de la vida o expresar su alegría, que es la alegría que proporciona el Señor. El apóstol Juan dijo que una de las razones por las que escribió su carta apostólica fue que la alegría de sus lectores fuese completa. Esta plenitud de alegría se siente por medio de nuestra relación de comunión y compañerismo con el Padre y con Jesucristo. Veamos 1 de Juan 1, 3 y 4. Leamos. 1 de Juan, capítulo 1, versículos 3 y 4. 1 de Juan, capítulo 1, versículos 3 y 4. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión sea verdaderamente es con el Padre, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Okay. Lo que hemos visto, lo que hemos tocado, lo que hemos oído, lo que hemos palpado nosotros personalmente, el mismo apóstol Juan, habiendo conocido al Señor, se le recostaba en su regazo. Era el discípulo amado. No quiero ridiculizar con lo que voy a decir, que el Señor me guarde, pero no es el deseo de mi corazón. Pero quiero poner este ejemplo. Salían siempre los apóstoles y siempre Juan, el discípulo amado del Señor, así es conocido, caminaba siempre al lado de él. Y el Señor iba con Pedro y le dice: Pedro, ¿y este qué? Bueno, ¿cuándo te vas a despegar de este? Y el Señor le dice: ¿y si yo quiero que esté conmigo? ¿A ti qué? Hermano, yo me imagino que el Señor le dijo eso: por favor, tranquilízate, Pedro, Él está conmigo, ¿cuál es tu problema? El apóstol, ¿sabías tú que el apóstol Juan murió de viejito? Él no murió como los otros próceres, grandes hombres, decapitados, aserrados. Hermano, Él murió de viejito. ¿No ve usted, hermano? Él no tiene preferidos. Él a todos nos ama igual. Pero todos tenemos un destino trazado ya. Y no podemos torcer. Excepto si estamos caminando mal.
podemos ir a los pies del Eterno y decirle: Señor, ten misericordia de mí. Levántame, susténtame, perdona mi pecado. Ayúdame, Señor. Dame palabras de vida eterna para continuar este dulce caminar contigo. Ayúdame, Señor. Tú eres el único que tienes palabras de vida eterna. No me dejes, mi Rey. Levántame, Señor. Dame una nueva oportunidad. Es difícil eso para ti. Eso está esperando. Sí. Los cristianos tenemos que pasar bien y disfrutar de momentos felices en la iglesia. No se trata de frivolidad o de un mero entretenimiento, sino de la presencia real de la alegría que da el Señor. Y esa clase de alegría proviene de la llenura, de la plenitud del Espíritu Santo. Permítame un segundo. La gente se pregunta: oye, ¿ustedes qué tanto hacen en la iglesia? Oye, 5 veces a la semana, 4 o 5 horas. No entiendo. El marido le pregunta a la mujer, y la mujer le pregunta al marido: ¿qué tanto tienes allá en la iglesia? Oye, pero nunca van con él o con ella. A ver si es que de repente el Señor los quiere enamorar también. ¿Qué tal esto, hermano? ¿Ah? ¿Qué tal? Que yo creyendo que mi esposa tiene por ahí un enamorado. Claro que sí lo tiene. Y resulta que a mí también me sale enamorando, que es el Eterno. Amén. Hermanos, Dios es un Dios de misterios. Sí. Y esa clase de alegría proviene de la llenura de la plenitud del Espíritu Santo. Continuemos leyendo Efesios 5, 19 y 20, que dice: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Otra evidencia de estar llenos del Espíritu Santo es dar gracias a Dios, es decir, una actitud de agradecimiento. Expresiones de gratitud como: alabado sea el Señor y gracias a Dios por su don inefable. Cuando fue dada de alta, sus padres vinieron a buscarla y una vez en casa esperaron ansiosamente la llegada de la fractura, porque no tenían los medios para pagar la operación y los gastos del hospital. Cuando llegó un sobre del hospital, lo abrieron con manos temblorosas. Ahí estaba la factura y bajo la cifra del total de los gastos figuraban estas palabras: la cuenta fue totalmente pagada con 2 vasos de leche. Y junto a esta frase estaba la firma del doctor Kelly. Esto sí que fue un amor en acción, y el amor que aquel médico expresó era un fruto del Espíritu, porque el doctor Kelly era un fiel cristiano. Y así es como se debe expresar el amor. No es necesario ir por todas partes diciendo que uno ama a las personas. Simplemente, el amor hay que demostrarlo con hechos. El amor hay que, no solamente hay que demostrarlo, hay que manifestarlo. ¿Y cómo se manifiesta? Vamos a entrar a una tienda por departamentos, a ir al banco, vamos a ir a una oficina, correo postal, o a pagar los servicios. Y resulta que viene detrás de nosotros un ancianito o una ancianita. Y yo no lo voy a lugar porque yo voy a afán. Y apenas volteamos a mirar hacia arriba, le darías tu lugar al ancianito o a la anciana que viene detrás de ti. ¿No crees tú que puede ser el Señor? ¿Qué tal que sea el Señor? Y tú con esa actitud tan bélica, tan terrible. Pero menos mal que somos cristianos, hermano. Porque si no fuésemos cristianos, a pescazones lo agarramos, hermano. Porque será que todo lo que conversa nos sale inverso. Sigan. Al estar un cristiano lleno del Espíritu, hay amor, alegría y un espíritu de agradecimiento en su vida. Esto es simplemente un cristianismo práctico. Un cristianismo práctico. No hay que hacer un curso de teología intenso, inmenso y frustrante. ¿No te he dicho que si creyeres? Señor, se murió mi hermano, al que tanto tú amas, tu amigo. Le dijo el Señor a María: Él no está muerto, Él duerme. Y para evidencia de ello, no se lo dijo, pero le dijo: Lázaro, ven fuera. Te voy a hacer una pregunta. Hermano, es que usted no sabe lo que yo he hecho. Yo he cometido muchos pecados, muchos delitos en mi vida. ¿Habrá algún posible persona? Solamente di la palabra. Solamente di la palabra. Ve a los pies del Eterno. Dios tiene misericordia de ti. Mientras haya vida en ti y el Señor no haya venido por su pueblo, hay esperanza para ti. Hay esperanza para ti. Si te han desechado, si te han rechazado, por tu condición, por tu nacionalidad, por las circunstancias que estás atravesando, el Señor tiene las manos abiertas, sus brazos abiertos, para recibirte a ti
y a todos los que amen su venida. El Señor Jesucristo es tan poderoso que no solamente tiene el poder para sanar nuestro cuerpo, sanar nuestro, sino tiene el poder para introducirnos a la patria celestial. ¿Qué es más fácil decir? Decirle a este: toma tu lecho y vete, o levántate y no peques más. Es el Señor. Y a Él, ¿quién le contraviene lo que Él dice? Nadie. Hermanos, vamos a los pies del Eterno. Sí. Quizá usted esté vacío, usted y yo, estimado oyente, no tenemos nada dentro de nosotros mismos. Necesitamos acudir a Dios y decirle que estamos vacíos y que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para poder vivir para Él. Necesitamos reconocer que para nosotros es imposible vivir como a Él le agrada, pero que Él puede hacerlo a través de nosotros. Al finalizar, recapitulamos lo dicho en el sentido que el ser llenos del Espíritu Santo es el único mandamiento dado a los creyentes en relación con el Espíritu Santo. Los otros 4 ministerios del Espíritu Santo son realizados cuando recibimos a Cristo. Cada creyente es regenerado por el Espíritu Santo, dice Juan 1:12. Juan 1. Aleluya. Gloria a Dios. 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Sí. En el creyente también habita el Espíritu Santo. Dice Romanos 8:9. Muy importante, esto que vamos a ver tiene una resonancia poderosísima, o sea, tiene un eco poderosísimo en el mundo espiritual. Aparte de eso, son palabras, este versículo en especial, no lo voy a decir ahorita, este versículo en especial tiene que ser inspirado por el Espíritu Santo de Dios para poderlo entender. Porque muchas veces anteponemos lo que yo pienso, lo que yo creo, la forma como interpreto yo, y voy a pensar mal, y voy a interpretar mal, y no voy a leer como Dios lo ordena en su palabra. Sigamos. Romanos, capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros... no- Romanos. Romanos 8, 9. ¿sí? Romanos 8. Ajá. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Repítalo otra vez, hermano, por favor. Mas Vosotros no no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si es que el Espíritu de Dios mora en Y vosotros. si alguno no tiene Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. esto es fuerte, hermanos. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, va a leer. Romanos capítulo 8, versículo 8 9. Hermanos, debemos ser prudentes, sensatos a leer la palabra. Esa palabra a la cual tú tienes acceso es viva, es espíritu. Ojo con ello. Es viva y eficaz. Aleluya. Es vida eterna. Es vida para nuestros huesos, para nuestra alma, nuestro espíritu. Sí. El creyente es sellado por el Espíritu Santo, dice Efesios 1:13. Y habiendo creído en Él, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa. También el creyente es bautizado por el Espíritu Santo en 1 Corintios 12:13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Estos 4 ministerios del Espíritu Santo tienen lugar cuando una persona deposita su fe en Cristo. Son realizados a favor nuestro. Lo único que nos queda a nosotros es obedecer su mandamiento de ser constantemente llenos, controlados por el Espíritu Santo, como hemos leído en Efesios 5:18. Leamos Efesios 5, 18. No os embraguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Aleluya. Gloria a Dios. De todas formas, gracias, amados, queridos, por prestarnos atención. Gracias porque ustedes hacen posible esta